Y nos metemos en el tema de esta noche, el tema de la SENAT y abuso de poder. Y atención a esta introducción, porque se plantea un tema que es el tema de debate en este momento. La eliminación o no de la SENAT, pasar toda la fuerza operativa de la SENAT a la Policía Nacional. ¿Qué consecuencias podría tener eso? En el siguiente material. Cuando la política antidrogas del país se colgaba el cartel de fracaso escrito con letras de sangre, luego del asesinato de Jorge Rafaat en Pedro Juan Caballero y los hechos de violencia que sucedieron a su muerte, la SENAT, la propia Secretaría del Ejecutivo, encargada de prevenir y combatir el tráfico y consumo de drogas peligrosas y prohibidas, terminó de evidenciar la temible situación en la que se encuentra la ciudadanía por la incapacidad del gobierno de dar seguridad. Casi sin presencia en las zonas más graves en cuanto al narcotráfico, la SENAT y sus temibles agentes especiales, más conocidos por infundir miedo en inocentes, en consumidores o en microtraficantes que en los popes del negocio de la droga, escribían un doloroso hecho de violencia que cegó la vida de una niña de 3 años. Esta vez, los agentes de la SENAT pasaron cualquier límite y el crimen cometido contra la pequeña parece ser una bisagra que podría cambiar el sentido de la institución. Una secretaría del gobierno mal parida y de pobres resultados. El sábado 18 de junio del 2016, Ulrico Zanotti viajaba en su vehículo por sus cañaverales. Fue emboscado por agentes de la SENAT que antes de intentar nada, ningún método persuasivo, dispararon contra el vehículo en el que viajaban Zanotti, su esposa Ana, su hijo Alejandro y su nieta Viviana. Vivieron una persecución terrorífica y lo peor aún no había ocurrido. Solo cuando vieron a la niña ensangrentada, los agentes de la SENAT, 9 en total, pudieron parar. Habían actuado hasta ahí con ciego frenesí, persiguiendo a inocentes y disparando sin saber a dónde iban las balas. Pese a que la camioneta de Zanotti estaba identificada con el logo de la empresa de su propiedad, los agentes de la SENAT no tuvieron un mínimo de reflexión. Tampoco tuvieron en cuenta la presunción de inocencia, que luego quedó evidenciada ya en medio del dolor. El crimen estaba consumado. Solo quedaban unas horas de agonía para confirmar la muerte de la niña de 3 años. Del procedimiento que dejó sin vida a Viviana, ya poco se puede decir. La justicia tiene que actuar. En cuanto al futuro de la institución, se abren varios frentes. Desde pedidos de disolución hasta un cambio de enfoque que se ajuste a la ley por la que fue creada. Dentro de la Policía Nacional, además, existe todo un departamento que tiene como misión luchar contra el tráfico de drogas. Sin embargo, fue creada la SENAT y se la apartó de la institución policial. Lo que se hizo finalmente fue crear otro lugar también afectado por las mafias y la corrupción, según lo reconociera el propio exministro Luis Rojas. La posibilidad de que la SENAT pase a depender del Ministerio del Interior tampoco es un seguro para la ciudadanía. Los casos de abuso de poder y los llamados gatillo fácil son frecuentes en nuestra historia reciente. Los cambios que puedan hacerse en la SENAT no garantizan que los crímenes terminen. El cambio debe ser más profundo. Los ciudadanos inventan formas para protegerse y sobrevivir en un ambiente de creciente inseguridad y violencia. Pero cuando las propias instituciones encargadas de proteger a las personas son las que disparan contra ellas, no hay defensa válida.
El diputado Oscar Tuma está con nosotros en este bloque. Hola, diputado. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto estar en tu programa. Después de ver todo esto y rememorar con esa frase final que decía que un Estado finalmente es el que termina matando a sus habitantes con este tipo de prácticas y abusos, ¿qué hay que hacer con la Senat? Realmente después de ver el informe uno tiene que reflexionar mucho. Y yo puedo hoy concluir de que evidentemente esto explota porque le ocurrió a una familia conocida de la sociedad. Lo que tendríamos que preguntarnos es cuánto de esto hecho ya no ocurrió antes y por qué ocurrió. Y yo creo que acá esto tiene que servir para reestructurar toda una política de Estado en torno a lo que es el combate al narcotráfico y el lavado del dinero. Evidentemente los agentes de la Senat no hubieran actuado como actuaron si no tenían la complicidad de la Fiscalía. Porque son agentes que se creen que están por sobre las normas, por sobre las leyes, por eso actúan como actúan. No es que ella amaneció un día para actuar de esta manera. Era un modo operandi de ellos. Agentes preparados y convencidos de que ellos podían hacer lo que querían. Y podían hacer lo que querían porque la Fiscalía prácticamente dejaban que ellos hagan lo que quieran. No hacían un control jurisdiccional. Ningún filtro, nada. No existía absolutamente nada para decir, momento, acá ustedes tuvieron un exabrupto, violaron la norma, violaron la ley y tienen que pagar su responsabilidad. Te pregunto, ustedes pasaron la semana pasada un informe de un caso que ocurrió años atrás, sí, donde supuestamente 9 agentes fueron imputados. ¿Qué pasó con esos agentes? Nada. La Fiscalía no halló ningún responsable, un hecho claro, filmado. Lo mismo que ocurrió ahora, solamente que no hubo un fallecido, ¿no? Pero ahí tenés el caso de uno de los integrantes que coordinaba nada más y nada menos de este operativo, que era un hombre al que lo habían sacado a patadas de la Senat y Luis Rojas lo llevó como su número 1. Lo que pasa es que la Senat funcionaba con la complicidad de la Fiscalía. Acá no solamente los 9 agentes de la Senat deben de estar imputados, también el agente fiscal Alcaraz. Porque conforme la resolución del juez Amarilla, él era el encargado de todo el operativo y el responsable del operativo. Entonces, esta era una práctica que tenía la complicidad de la Fiscalía, la complicidad del Poder Judicial y la complicidad de embajadas y seguramente de algunos medios de comunicación y yo siempre digo la hipocresía de la sociedad. Todos nos parecía, no, están bien, si son gente que no tiene derecho. Son luego gente que están ligados al narcotráfico, míralo su cabello largo, mira la pulserita que usa, está bien que hagan esa requisa en la vía pública. Pero ojo, eso es una práctica mala porque el día de mañana termina afectando a gente inocente como ocurrió. El llegar a pervertir el debate ya se dio en su momento con legisladores como el propio hoy senador Eduardo Peta, que quería poner en la línea de que quien no esté a favor de estos operativos de la Senat o de estos controles está o a favor de la muerte o a favor del narcotráfico. ¿Cómo hacer para dejar de lado esa bajeza en el debate, plantear lo que se tenga que hacer con la Senat sin que lo liguen a uno a favor del narcotráfico? Y es complicado, pero se debe de generar ese debate y no hay que tener temor a decir eso está mal, porque conforme a nuestra Constitución, todos son la presunción de inocencia, una garantía constitucional hasta que no existe una sentencia firme y ejecutoriada. Lo que pasa es que acá se condena a la gente mucho tiempo antes ni que empiece un proceso. Esa es la realidad. Entonces acá el que sale y dice, acá se están violando derechos ciudadanos, te dice, no, ese luego le está protegiendo a un narcotraficante, no, ese luego quiere que la droga circule por las calles. Y no es así. Lo que uno tiene que pelear es por el derecho constitucional y por un proceso limpio y sano donde no se adulteren piezas procesales importantes. Y para mí la Senat necesita con esto una revisión total. Yo después de estudiar mucho durante esta semana trágica, no creo que la solución sea la derogación de la ley y la desaparición de la Senat. En primer lugar, porque tenemos a gente que no son ni militares ni policías, o sea, un híbrido, ¿qué va a pasar con ellos? Tampoco la policía es la solución, porque no es una institución que podamos decir, no estamos 100% seguros de que va a funcionar. Yo creo que se tiene que hacer una limpieza, se debe de trabajar en el decreto reglamentario, y ese decreto reglamentario se debe de convertir en ley con reglas claras y con sanciones claras para quien viole esa norma, que es lo que no ocurrió. Por eso es que ellos hacían lo que querían, te pedían cédula, sin que se respete la presunción de inocencia, te separaban del vehículo, actuaban como actuaban con armas pesadas, si vamos a hablar de los errores, creo que son cientos. ¿Por qué se llegó a eso? Por complicidad, creo que de todos nosotros. Eran pocos los medios que se animaban a sacar un informe diciendo, acá se está violando. Pero la Fiscalía no hacía absolutamente nada. El hecho que digas hoy, después de ese análisis, que te parece que el camino no es desaparecer con la Senat, sino que una limpieza general.
¿qué hacemos con las armas, con agentes armados, con agentes que tienen la posibilidad, con muy poco tiempo de formación, sin ningún tipo de control y certeza respecto a su condición psicológica para el manejo de armas inclusive, que no sé si la policía tiene esos exámenes rigurosos para saber si la gente que está armada está en sus cabales o no está? ¿Qué hacemos con las armas para los agentes de la SENAT? Primero de todo tenemos que ver qué hacer con los agentes de la SENAT. Porque acá hubo denuncias donde civiles de repente participaban en un operativo. No tenemos que olvidarnos de lo que ocurría años atrás, ¿verdad? Entonces era una práctica. Estas son gente que están tan fanatizadas que para ellos no existía la ley. Para ellos estaba bien lo que hacían y acá había que disparar, no importa quién sea la persona que estaba enfrente. Estoy en un operativo donde puedo hacer lo que quiera. O sea, no son gente que realmente están preparadas para hacer lo que tienen que hacer. No son gente entrenada ni en el Ejército ni en la Policía Nacional para separarlo de ahí y de ese trabajo que se hace, formar agentes que salgan de una de esas dos armas. Acá fueron preparados exclusivamente a través de un fanatismo, por eso que actuaban como actuaban. Vos no le ves, parece que están actuando en Irak o tienen más equipamiento, totalmente camuflado, vehículos sin identificación, sin logotipo, sin chapa, encapuchado. Vos casi si te vas con una persona así, pero no te vas a quedar a saludarle, comenzar a correr. ¿Por qué? Para salvar tu vida, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que existir una limpieza y esos son los puntos que debe de esclarecerse. ¿Hasta dónde va a ir la SENAT? ¿Cuáles son las prerrogativas que van a tener? Y la Constitución te pone esos límites. No podemos sacar del límite que te establece la Constitución el poder portar armas, cuál es la función que deben de hacer y qué no deben de hacer. Ese es el límite. Vos preguntaste algo, el límite que establece la Constitución. ¿Quiénes son los que deben de tener esa arma? Las fuerzas públicas. Ellos no son y no componen y no son parte de las fuerzas públicas. Entonces deberá de hacerse y deberá de trabajarse en un trabajo de inteligencia que es para lo cual fue creado la SENAT. Ese es el punto al que quiero llegar. Cuando se delimitan las funciones de la SENAT, lo primero que salta es la inteligencia. Un organismo que debe trabajar en la inteligencia. Cuando nombran al nuevo titular de la SENAT, la virtud principal que destacan es un hombre que viene de la milicia, pero que trabajó mucho tiempo en el ámbito de la inteligencia. La inteligencia se asocia mucho con la posibilidad de escuchas telefónicas, de saber con quién habla Tuma, con quién habla tal o cual periodista, vigilar las conversaciones de tal o cual persona. Hoy tenemos la certeza de que en SENAT no hay ningún tipo de abuso en cuanto a escuchas telefónicas, por ejemplo. Yo tengo la certeza de que sí hay abuso en escuchas telefónicas. Es más, yo estoy trabajando con otros diputados porque acá hay máquinas de escucha telefónica que no sabemos dónde están. Nadie sabe dónde están las máquinas de escucha telefónicas. Esas son máquinas que deben de ingresar al país totalmente registradas y el ciudadano debe de saber en dónde se encuentra esa máquina de escucha para garantizar de alguna manera su privacidad. Y las máquinas de escucha no pueden ser utilizadas para fines políticos o para fines de la persona que está al frente de la institución. Las reglas están bien establecidas en la Constitución y en las normas. El juez debe de autorizar, pero debemos de saber dónde está, a cargo de quién está y quién va a ser el responsable por las escuchas. Porque acá todo el mundo sabe que hay máquinas de escucha, pero nadie sabe dónde están y nadie sabe para qué se utilizan. Y yo te pregunto, ¿qué resultados se tuvieron a través de las máquinas de escucha? ¿Ha caído alguien? ¿Se ha capturado a alguien de peso pesado a través de esas investigaciones? Yo creo que hoy son más bien utilizadas para cuestiones políticas que para cuestiones investigativas. Es mi percepción. Ese es el punto, diputado. No sé si discutir dónde están las máquinas de escucha telefónica o discutir si nuestra legislación permite hoy, como está, que existan en nuestro país máquinas de escucha telefónica. Y es un gran debate, siempre y cuando el uso de la tecnología es importante para esclarecer muchos hechos punibles, pero el uso de la tecnología también te permite caer en las violaciones constitucionales del ciudadano. Y te repito, todos tienen derecho. No podemos nosotros crear la ley del linchamiento público porque no nos gusta nomás a alguien, vamos a linchar en la plaza pública y no tiene ningún derecho esa persona. No podemos caer en eso porque el día de mañana le termina afectando a un inocente, que es lo que ocurrió. Yo creo que acá se debe de reglamentar el uso, se deben de tener bien especificados dónde se encuentran las máquinas y cuáles son las funciones que deben de tener. Y debe existir un juez responsable y debe existir un control jurisdiccional de esa utilización. Y te repito, ¿para qué fines y para qué casos se deben utilizar? Hoy, te vuelvo a repetir, hasta resulta, yo te digo, voy a preguntar al ministro del Interior dónde está la máquina de escucha y te van a decir, no, por seguridad pública no lo podemos decir. ¿Y por qué? Si yo tengo la máquina de escucha, yo tengo que hacer, no pasa por quien tiene, sino por el trabajo que se hace. Hoy nadie sabe nada. Y se habla de que
Y por la tecnología también abarata los costos. Se habla de que existen más de 10 máquinas de escucha en el país y muchos están en el sector privado. Más de 10 máquinas de escucha telefónicas. Y muchos están en el sector privado, porque hablamos de muchos costos. Hoy $1 millón, $1,5 millones no es dinero para algunos sectores empresariales. Y son máquinas que hoy deben estar registradas así como lo es un arma de fuego. Debemos de saber, ¿la importación va a ser libre o no? ¿Va a existir restricciones o no? ¿Quiénes pueden utilizar? El utilizar sin una orden judicial, ¿qué pena va a tener? Para mí eso debe estar muy restringido, no puede estar al libre mercado y a la posibilidad de compra de un ciudadano de ir al extranjero y decir yo quiero adquirir este tipo de máquina e introducir al país sin que nadie sepa. ¿Qué certeza tenemos que ningún diputado o senador que tenga que decidir sobre este tema decida con algún tipo de vínculo con el narcotráfico? Porque acá hay mucha gente que dentro del legislativo tuvo algún vínculo con el narcotráfico en algún momento. Hoy es una oportunidad bárbara para eliminar la Senat o para pasarle factura a ese organismo, cortándole prerrogativas que pudieran llegar a colaborar, basándose en este hecho de las violaciones, de la niña, de los casos que se dieron con la Senat. ¿Cómo hacemos para tener la certeza que el debate va a ser puro, va a ser real, sincero, y no va a tener de por medio la vendetta de algún legislador ligado a cuestiones del narcotráfico? Vos fíjate que lo que vos decís surgió mucho el año pasado a través de declaraciones del propio Rojas, ¿verdad? ¿Y qué investigación se hizo al respecto? ¿Y qué resultado hubo al respecto? Yo creo que hubo denuncias que se presentaron en el Ministerio Público en contra de algunos diputados, ¿correcto? ¿Y dónde están las investigaciones? No es que estamos diciendo nada más a lo que escuchamos, no es que estamos afectando nada más a la persona por un comentario, porque no puede pues, ser de que lo que vos digas sea real y uno esté sentado en una banca sin que exista una investigación. Yo tengo que concluir, o que hay complicidad o que en todo caso es un chisme. Pero no podemos salir de esa complicidad, digo, de los órganos encargados de esclarecer los hechos. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿qué rol tiene en todo esto que está sucediendo? Escuchaba y leía decir a alguien que va a estar con nosotros hoy, que es el doctor Jorge Vasconcelos, que hay jueces que nunca tenían que haber firmado ninguna orden de nada a la Senat, porque Senat no tenía esa prerrogativa, y lo hicieron de manera histórica y nadie se preocupó en cuestionar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el rol del jurado de enjuiciamiento? Nosotros justamente abrimos la investigación en torno al juez Amarilla y en torno al fiscal Alcaraz. El juez ya remitió algunos informes donde claramente en su resolución dice que es exclusiva responsabilidad del agente fiscal el operativo, la seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Donde deslinda toda la responsabilidad y pone a cargo del fiscal ese operativo. Cuando vos hablas con los jueces te dicen, no podíamos negar nosotros una orden de allanamiento que provenía del pedido de un fiscal por pedido de la Senat, porque si negábamos eso nosotros ya estábamos ligados al narcotráfico, que es lo que vos decís. Muchas veces vos decís, vamos a presentar esta ley para garantizar las garantías constitucionales. Y te dicen, no, es una ley pro narco. Y el juez te decía, no, yo no firmaba, era un juez pro narco. Y es ahí donde entramos en la hipocresía. Por eso es que nosotros debemos de velar por el debido proceso. Y las garantías deben de regir para todos. Nos guste o no nos guste la persona. Eso yo creo que es el mecanismo por el cual tenemos que luchar. Y acá, yo creo que el fiscal de la causa debe estar imputado con los otros 9 agentes fiscales. Con los otros 9 agentes de la Senat. ¿Por qué? Porque conforme a la resolución del juez, el fiscal era el responsable del operativo, del chequeo, del control y de darle instrucciones pertinentes. Existía un encargado de la logística, pero el fiscal era el que tenía que estar a cargo. Y este operativo se realizaba siempre. Y hechos como estos ocurrían siempre, solamente que hoy tomó estado público porque le tocó a una persona conocida de la sociedad. Pues yo te repito, violaciones como esta existen cientos por parte de la Senat, solamente que esas personas no tienen derecho. El que tiene su colita, el que tiene su pulserita, el que tiene su tatuaje del Che, que tiene su tatuaje de Bob Marley, entonces no tienen derecho a decir absolutamente nada. Y este es el resultado de esa complacencia del Ministerio Público y seguramente de toda la sociedad. Y seguramente de algunos medios de comunicaciones que se encargaban de tapar lo que ocurría porque para ellos estaba bien lo que estaban haciendo. Saquemos a la lacra de la sociedad de esta manera. Y no es así. Si vos querés erradicar las cuestiones que afectan a la sociedad, tenés que hacerlo a través del debido proceso y no a través de justicia por mano propia. Y eso es lo que decía la Senat. A modo de conclusión, ¿qué propondrías en Cámara de Diputados una vez analizados todos estos puntos que estamos hablando? Trabajar en la reglamentación. Que no desaparezca la Senat, porque tampoco la policía es confiable. Fortalecer la institución, que
que haga lo que tenga que hacer, un trabajo de inteligencia, que ese decreto reglamentario se convierta en ley y que la Senat no tenga más prerrogativas que la que establece la Constitución Nacional. Están las fuerzas públicas instituidas por Constitución y no pueden existir terceras fuerzas públicas o terceros organismos por sobre las fuerzas públicas. Fue creado para un trabajo de inteligencia, para prevención, para la lucha. Y bueno, el operativo se debe organizar a través de lo que establece la Constitución, las fuerzas públicas. El encargado, el Ministerio Público. El que debe de jugar, el Poder Judicial a través de su juez. No debemos apartarnos de eso y esto va a funcionar. No puedo dejar de preguntarte porque es el tema de hoy de actualidad. ¿Golpea de alguna manera a Cartes la victoria de Efraín Alegre? Yo creo que no le golpea a Cartes, porque en política las personas somos pasajeras. Yo creo que sí es una advertencia para el Partido Colorado. Es una advertencia para el Partido Colorado de lo que está ocurriendo y no podemos mirar al costado porque si no nos vamos a arrepentir en el 2018. ¿Por qué es una advertencia? ¿Qué tipo de advertencia? Y por los mensajes. El generar grandes concertaciones para llegar a un resultado positivo en contra del Partido Colorado. Y dentro del Partido Colorado no veo que se esté trabajando en la unidad necesaria para que se cuente con un proyecto. Vos fíjate que dentro de lo que es la oposición ya hay varios candidatos. Y dentro de lo que es el Partido Colorado también se están esperando instrucciones, por un lado. Se están esperando venias. Y candidatos que están... individuales que están saliendo, pero no con la fuerza necesaria de aglutinar a todo el Partido Colorado. Y eso me preocupa. El jefe no siempre es el líder y el líder no siempre es el jefe. ¿Horacio Cartes es jefe o líder en el Partido Colorado? No, yo creo que Horacio Cartes es un actor importante al ser presidente de la República dentro de un movimiento con mucha fuerza y con mucha estructura dentro del Partido Colorado. El análisis que debemos hacer es si esa estructura se mantiene por un liderazgo o por las ventajas que te puede otorgar el estar dentro de esa estructura. La dependencia económica de Cartes. Y la política genera mucho gasto. Eso no se puede obviar. Uno no puede salir a hacer política recorriendo cuadra por cuadra. Uno tiene muchas necesidades y se necesita de un apoyo económico importante. Y bueno, la estructura se mantiene gracias a ese apoyo económico. Por eso es que dentro del Partido Colorado hoy existe una ausencia de liderazgo y surgen líderes como Nicanor que vienen con un discurso diferente o un discurso que no se viene realizando dentro del partido justamente para no generar esa molestia dentro del entorno del presidente de la República. Ahora, ¿eso va a traer rédito o no? El tiempo nos va a decir. ¿Qué pasaría si Cartes le sacara la plata a aquellos que sostiene por medio de esa dependencia económica? ¿Qué pasaría con su liderazgo? En primer lugar, muchos líderes entre comillas desaparecerían, porque hoy hay muchos líderes de papeles y de decretos. Entonces se derrumbaría una estructura y al derrumbarse esa estructura en líderes de barro, automáticamente va a afectar al presidente de la República y a su movimiento. Esa es la realidad. Porque hoy existen gente de instituciones públicas que quieren dar cátedra de política y la cátedra que pueden dar es a través de un decreto. O sea, políticamente no valen absolutamente nada. Cuando ese decreto se rompa, esa persona pasa al olvido. Es lo que va a ocurrir. Muchos líderes que no son líderes, que se hacen pasar de líderes, va a terminar derrumbando en cascada, afectando al movimiento. Gracias, diputado, por estar con nosotros. No, a las órdenes. Muy amable. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos en esta edición de AM. Nos van a acompañar el doctor Jorge Vasconcelos y Juan Alberto Con Gallardo. Vamos a hablar con ellos respecto al tema de la Senat y sobre todo vamos a insistir en este tema que ya venimos hablando desde hace años, la importancia de la presunción de inocencia. No vamos a dejar de hablar y de proponer ese debate, porque es un debate que creemos tiene que penetrar en todos los ciudadanos y todos tenemos que hacernos cargo de la importancia de la presunción de inocencia. Nadie puede reclamarnos que mostremos que somos inocentes. Debe mostrarnos nuestra culpabilidad en todo caso para poder impedirnos determinadas cuestiones que hoy por hoy pasan desapercibidas. Hacemos la pausa, venimos con más de AM en breve. En la semana se habló mucho de qué es la Secretaría Nacional Antidrogas. Hay un decreto, una ley de por medio.
Para hablar de la disolución de la Senat, primero tenemos que hacer una radiografía. ¿Cómo se constituyó la Senat? Esta es la historia de la Secretaría Nacional Antidrogas. La guerra contra el narcotráfico ya tiene sus décadas en las espaldas. La Ley 108/91 dio vida a lo que conocemos hoy como Senat, la Secretaría Nacional Antidrogas en el gobierno del general Andrés Rodríguez y con dependencia directa del Poder Ejecutivo, con un secretario ejecutivo y uno adjunto. La principal misión de este ente gubernamental, además de luchar contra el narcotráfico, es prevenir, recuperar y controlar el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, la drogadicción y el control de drogas peligrosas. La Ley 1881/02 suprime a la DINAR y asigna todas sus atribuciones, competencias y funciones a la Senat. Dentro de las funciones de la Senat quedaron vestigios de los procedimientos de la DINAR, sus formas y en qué instancias los agentes especiales pueden actuar, como por ejemplo de forma encubierta, además de las potestades que poseen los jueces a la hora de investigar a una persona sospechada de estar involucrada en el tráfico, tales como congelamientos de cuentas bancarias, allanamientos a cualquier hora del día, decomisos, destrucción de plantaciones o incineración de sustancias o drogas luego de los análisis químicos correspondientes. La reciprocidad a la hora de la información es un eje clave dentro de las funciones de la Senat, ya que las Fuerzas Armadas y policiales, como también instituciones extranjeras similares a la Secretaría, deben mantener relaciones e intercambio de información para coordinar controles. Tras los últimos acontecimientos ocurridos con la Senat y su proceder amenazante e intimidatorio, es necesario aclarar si los agentes especiales pueden o no portar armas de fuego. Según el decreto 5279/2005, en su artículo 42, el personal de la Senat en misión operativa y de seguridad podrá portar armas de fuego. En caso de revólver, hasta el calibre 38 milímetros y en caso de pistola, hasta el calibre 9 milímetros. A su vez, podrán portar armas de mayor calibre siempre y cuando el operativo así lo requiera y por disposición de la Secretaría Ejecutiva. Para que un agente especial de la Senat pueda portar armas de guerra en casos determinados, según el artículo 45, este debe poseer una autorización especial por parte de la institución. Sin embargo, es muy importante recalcar que la Senat posee un código de ética, en donde sus agentes especiales son conscientes de la utilización correcta de los bienes del Estado, así como tampoco deben abusar del poder público que ostentan legalmente. El respeto, el orden y el servicio son pilares de los principios básicos de esta institución, donde deben primar el trato respetuoso a cada persona y a los demás sin sobrepasar su dignidad como ser humano. Las leyes, normas y códigos de ética resultan ser letra muerta a la hora de observar los despliegues realizados por esta institución, donde uno puede ser sospechoso de narcotráfico por portar una pulsera, un tatuaje o una determinada forma de vestir, y cómo uno puede ser rociado a balazos sin previo aviso. Mientras tanto, los verdaderos zares del tráfico de droga transitan libre e impunemente sin ser molestados. Uno de los defensores de la muerte, según el doctor Eduardo Peta, está con nosotros hoy en el programa y es el doctor Jorge Vasconcelos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para tu invitado, para la teleaudiencia. Hola, doctor Con Gallardo. Muy buenas noches, Santiago. Un placer estar nuevamente contigo. Vamos a hablar desde el ámbito penal y vamos a hablar desde el ámbito constitucional. Me parece que está bastante cubierta desde esa perspectiva.
la manera que queremos encarar el debate. ¿Qué hacemos con la Senat, doctor? Esto no es nuevo, de esto ya veníamos hablando hace mucho tiempo y la gente decía, en muchos casos, no, pero si no tenés nada que deber a nadie, no tenés nada que temer. Yo creo que no hay mucho que hacer. Lo que debemos procurar es que la Senat se reduzca a cumplir el rol que la ley le otorga. La ley no le autoriza a formar cuerpos de fuerza pública para policiales o paramilitares, porque el decreto reglamentario del año 2005 es abiertamente ilegal, no tiene absolutamente ningún sustento legislativo y mucho menos ningún sustento constitucional. Por eso decía antes de comenzar el programa, acá no se trata de plantear los términos de responsabilidad del fiscal que encabezó o no encabezó el operativo que terminó con la vida de esta niña. La muerte lamentable de esta niña tiene que servirnos, y creo que nos ha servido para sentarnos a reflexionar respecto a cuál es el papel que cumplen nuestros jueces. Jueces que irónicamente se llaman jueces penales de garantías, no ofrecen absolutamente ninguna garantía al extender órdenes de allanamiento, autorizando a cualquiera, sin facultades, a cualquiera, sin atribuciones legales, a realizar un acto de fuerza como es un allanamiento. Decía a través de las redes sociales en alguna oportunidad, y repito en esta, autorizar a la Senat a encabezar un allanamiento o autorizar a la Senat a realizar una detención es lo mismo que autorizar a guardias de una empresa de seguridad privada, con la diferencia que usan ropa de combate y ostentan armas del Estado. La responsabilidad de los jueces. El problema se plantea, como decíamos también, que si es que al juez Gustavo Amarilla, por haber autorizado que la Senat proceda a un allanamiento, lo sentamos en el banquillo de acusado y lo metemos preso, vamos a tener que meter preso al 90% del Poder Judicial, por lo menos ese 90% que se dedica a trabajar en el ámbito penal. De eso hablábamos, doctor, con Gallardo, y vos señalabas antes de entrar al aire. Esta es una práctica que hace mucho vienen teniendo los juzgados. De toda la vida, desde que existe este sistema penal nuevo, realmente el juez de garantía lastimosamente no cumple su finalidad, ¿verdad? Garantista. Para nada, ¿No cumple? absolutamente. Un mero formulario, lo decía recién el doctor, ¿verdad? Con un mero formulario llenaron su oficina. Y es así mismo, o sea, no, en esto, te decía Santiago, yo creo que la Corte tendría que tomar el toro por las astas y sacar una acordada de urgencia, esto es urgente, para garantizar realmente cómo se debería dar la orden de allanamiento. No ya con lo que está, porque evidentemente lo que está, si bien está escrito y está bien explicado cuáles serían los casos, ¿verdad? No queda claro. Tendría que haber una cobertura, y sobre todo esta cobertura también iría a través del pedido que haga el fiscal, y ese pedido tiene que ser fundado, que presente por lo menos una o dos pruebas, ¿verdad? Y otra de las cosas que también le exigimos al fiscal general, ¿verdad? En el sentido de que saque un instructivo y que diga cuáles son los elementos básicos para solicitar y que se le dan andamiaje a esto. Fíjate lo increíble que, y a mí me parece oportuno que alguien diga desde un órgano judicial, señores, les recordamos cómo proceder. Pero me parece que esta es una discusión académica inclusive, doctor. Esto se tenía que haber aprendido en la facultad. Sí. Y en la facultad hay profesores y hay gente que hoy ejerce el derecho que no apunta la importancia de este tipo de factores. Categórico. Y por eso todo termina torcido. ¿En la facultad se da este tipo de cosas, doctor? Sí, señor. Lamentablemente sí. En las facultades en general, inclusive en los institutos de enseñanza superior. O sea, imagínense que lo que se está planteando, y repito, a mí me parece oportuno, lo que se está planteando es que el mayor órgano judicial en nuestro país le recuerde a los jueces cómo tienen que actuar. Pero no les puede siquiera recordar cómo deben actuar al disponer de detenciones y prisiones. Por eso nuestras cárceles están rebosantes. Porque esa misma Corte Suprema de Justicia, que el doctor Kohn dice debe señalarles el camino a los jueces penales de garantía cuando tienen que dictar una orden de allanamiento, de qué manera deben hacerlo, finalmente cuando los casos llegan hasta la Corte convalidan todo lo actuado. Sí.
¿O acaso la Corte alguna vez declaró la nulidad de una resolución dictada de esta naturaleza en un procedimiento por narcotráfico? Porque el problema se plantea con el estigma de que un juez es narco o de que un fiscal es narco por el hecho de que en determinadas condiciones exige o plantea el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, y acá tenemos que ser claros, la mayoría de nuestros fiscales y la mayoría de nuestros jueces prefieren conservar el salario y permanecer en el cargo de rodillas antes que morir parados. Esa es la realidad. El día que alguien se plante desde dentro del sistema judicial a decir, bueno, vamos a hacer bien las cosas, acá doy órdenes de allanamiento y acá no doy órdenes de allanamiento porque acá no corresponde, y asumo las consecuencias posteriores, ese día van a comenzar a cambiar las situaciones de esta naturaleza, donde se dispone el allanamiento de un lugar por coordenada GPS, sin saber claramente dónde se estaba entrando y menos para qué se estaba entrando. Los únicos que sabían eran aquellos que iban equipados como para la guerra. El resto no. ¿Cuál es la fuerza que tiene la presunción de inocencia si miramos puramente nuestra legislación, nuestro marco jurídico? Como me enseñaba Alberto Binder, te voy a decir, básicamente hay algo que se llama la formulación, está dentro del código, pero otra cosa es la configuración, cómo eso se da, y eso no existe. Básicamente en el tema de droga ya hay una presunción de culpabilidad, de siempre. Y recuerdo con lo que decía el doctor, ¿verdad? Me hace acordar y le quiero recordar al doctor Pedro Mayor que él había anulado, y creo que el único caso, yo no recuerdo otro, no sé si el doctor recuerda otro, que anuló un caso de droga por una barrabasada que justamente hizo la Senat. Y luego de se fue a segunda, algo que realmente correspondía, se fue a la Cámara y la Cámara anuló otra vez la anulación que él había hecho. O sea, eso siempre, todo ese cúmulo de nulidades se fueron subsanando de cualquier manera con tal de que, porque si no, iban a ser acusados de narco. ¿Y cuántos jueces fueron destituidos, entre comillas, también, ¿verdad?, por el jurado de enjuiciamiento? Yo insisto en lo académico, porque de todas las veces que se jactó el Consejo de la Magistratura en cuanto a la formación de ternas, me puse a mirar algunos casos y he encontrado a brillantes personas, a personas formadas pero de una manera impecable, que terminaron en ternas donde no tuvieron ningún tipo de oportunidad frente a gente ligada a la política. En este momento mismo, y me hago cargo de lo que digo, en la escuela judicial se sigue teniendo la práctica de presionar a profesores para que bajen su escala en determinados exámenes, porque hay gente que no aprobó lo mínimo que tenía que aprobar como para poder ingresar a una terna determinada o aprobar una materia determinada en la escuela judicial. O sea, aquella historia de lo académico para mí sigue siendo un puntal fundamental, y separar de lo político un órgano que termina, doctor Vasconcelos, teniendo la facultad de garantizar o no la inocencia de la gente. Santiago, desde el momento en que uno debe ir a postularse, a solicitar empleo al Consejo de la Magistratura, ya estamos desvirtuando la naturaleza del proceso de selección de buenos jueces. Uno debe ser juez por invitación, no por postulación propia. Los demás son quienes tienen que evaluar nuestra conducta académica y profesional para ver si es que somos aptos o no para ocupar un cargo, no porque nosotros necesitemos concursar para lograr un salario, porque en definitiva la Administración de Justicia se salarizó. Por otro lado, todo claro, yo enseño a partir de este año enseño en la escuela judicial. No recibí hasta ahora y espero no recibir ningún tipo de llamada telefónica, porque si llego a recibir, ustedes se van a enterar y va a ser el último día que enseñe. Debemos, vuelvo a decir, cumplir nuestro trabajo con dignidad. Y si nos pretenden sacar la dignidad que defendemos, nos vamos a nuestra casa. Así es de sencillo. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema.
Y vamos a hablar de los antecedentes de la SENAT, porque hemos registrado algunos de los muchos casos en los que la SENAT violó derechos ciudadanos de una manera terrible. Y nosotros como medios de comunicación en muchos casos no hemos hecho otra cosa que esperar la gacetilla de la SENAT donde nos informaban sobre un operativo, aplaudiendo un decomiso sin tener idea de la forma que se realizaba ese operativo. Y repito, si hay algo con lo que vamos a cargar con orgullo en este programa, es con la responsabilidad que nos acusen aquellos que digan, desde los órganos que burlan esta presunción de inocencia de todos nosotros, que nos acusan de defensores del narcotráfico, defensores de la muerte, pueden decir lo que quieran. Pero acá hay una forma en la que se debe proceder. Esa forma está escrita. No es un invento ni de Vasconcelos, ni de Congallardo, ni de Santiago, de Enrique, de nadie. Eso está escrito. Lo que hacemos nosotros es recordarles que hay una forma en la que deben actuar. Y si no tienen una mejor forma para actuar y para dar con los delincuentes o los criminales, que no sea burlando los derechos de todos nosotros, son unos ineptos y deben irse a sus casas. La ley les dice cómo tienen que actuar. Dentro de ese marco, todo. Fuera de ese marco, nada. Si no lo saben hacer y si creen que justifica violar una norma por el bien superior que dicen nos protege a todos del flagelo del narcotráfico, lo que son en realidad son unos ineptos que no saben proceder como la ley les dice que tienen que proceder. Y si no lo saben hacer, no somos nosotros como sociedad los que tenemos que cargar con el peso de su inoperancia. Hacemos la pausa, venimos en breve. Y en este programa no solamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con la SENAT en particular, vamos a hablar de abuso de poder en distintas instancias. Hablamos de barreras, hablamos de la patrulla caminera, hablamos de la Policía Nacional. Y AM fue testigo en particular de varios de estos casos, hechos donde se violó la presunción de inocencia y donde se hizo abuso del poder. Este es el material, algunos antecedentes. Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay. Si rememoramos los días de la dictadura de Alfredo Stroessner, automáticamente nos vienen imágenes de represión policial. Agentes que, más allá de tener la función de preservar el orden público, eran matones del régimen, pagados con plata pública. Automáticamente nos vienen a la mente imágenes de torturas, encarcelamientos y garroteadas a personas inocentes. El 3 de febrero del 89 festejamos que esto estaba terminando. Pensamos que era un triunfo de los derechos humanos, que se respetaría a la persona, que se respetarían los procesos. Celebramos los límites jurídicos a la actuación policial y, sobre todo, la mayor garantía para la sociedad, la presunción de inocencia. Sin embargo, nos equivocamos. Poco cambió. En julio del 2013, el abogado Jorge Vasconcelos grabó el momento en que una barrera policial lo detuvo para un control de rutina. Constitución en mano, el abogado explicó que el procedimiento era ilegal. Su argumento no pudo ser rebatido por los uniformados de la entonces Policía Caminera. Me ordenaron estacionar el vehículo. Me han amenazado desde que llegué con que me van a imputar por resistencia. ¿Y por qué va a llevar mi vehículo al corralón? Usted es un usuario. No me pueden sacar un objeto de mi propiedad sin una orden judicial. Lo que me está diciendo es que todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. Usted inclusive puede ser imputado por resistencia inclusive. ¿Por resistencia? Sí, por el hecho no colaborar con la autoridad competente. ¿Y por qué va a llevar mi vehículo al corralón? Y por desacato. ¿Por desacato? Sí, y por resistencia. ¿Por resistencia? Sí. Me está atribuyendo el delito de resistencia. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Y nada. No, porque usted es abogado, le vamos a tener miedo. Usted tiene que obedecer como cualquier ciudadano. No porque lleva a Concelos, ¿Por qué voy a obedecer? Porque tu cámara acá te vamos a tener miedo. Usted tiene una orden escrita para llevar mi vehículo. Usted tiene que obedecer como cualquier ciudadano. Le pregunté qué infracción había cometido y me dijeron que ninguna. Usted tiene el Código Penal a mano, pero yo tengo la Constitución a mano. Usted nos acompaña, por favor, a la comisaría. Detenido. Yo le pregunto cuál es mi delito.
¿Cómo va a ordenar por teléfono la detención de un ciudadano? Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita. Le estoy hablando, oficial, por favor. Usted debió ser ejemplo para toda la ciudadanía, ¿verdad? No, ustedes deben ser ejemplo porque ustedes llevan uniforme. Somos ejemplos. Y en nombre de la protección de la vida se violan todos los derechos. ¿Y usted cree que yo soy un corderito y me va a poner un aparato en la boca y a soplar sin ningún motivo? Sus obligaciones tienen que estar establecidas en la ley. Porque ustedes me obligan a que yo demuestre mi inocencia. Invierta en lo que dice la Constitución. Un mes después de este hecho, un motociclista murió en una barrera policial. Un joven iba con una mujer a bordo de su motocicleta sobre la Ruta 6 cuando se topó con una barrera. Como no portaba casco, intentó eludir el control. El agente Richard González se sacó su cinturón portaarmas y le propinó un golpe por la cabeza, causando que el joven perdiera el control y choque contra una baranda. Lucio Servín, un albañil de 22 años, perdió la vida. Pero también le quita a otros. Las denuncias de agresiones por parte de policías y patrulleros en barreras surgen permanentemente y los videos desde celulares se vuelven virales. Dios mío, ¿qué pico le hiciste ya? No, ¿por qué pico le pegaste ya? ¿Qué pico le hiciste ya? ¿Por qué pico le vas a hacer así, por Dios? ¿Cómo pico le vas a hacer así? Por Dios, mira, tampoco será. Mira, tampoco será. Le pegaste por su cara, le pegaste será. Por su cara le pegaste. ¿Por qué hiciste así? Yo te he visto, le pegaste por su cara. En junio del 2014, un equipo de AAM sintió el abuso policial en carne propia. En inmediaciones de la sede de la Conmebol se realizaban dos manifestaciones. A pesar de la poca distancia entre los dos grupos de manifestantes y la contraposición de los dos sectores, las manifestaciones se desarrollaban con mucho orden. Hasta que, de la nada, sin explicación, sin mediar palabras, comenzó una brutal represión policial contra el grupo de activistas y contra los periodistas que cubrían las protestas. ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! ¡Dictadura nunca más! Lo de los errores y la irregularidad en procedimientos de la SENAT tampoco es algo nuevo. En el 2014, un error casi le cuesta la vida a un inocente. En pleno centro de Pedro Juan Caballero, un joven, a borde de su camioneta, fue interceptado por unos vehículos sin logotipos. Los agentes que se movilizaban en esos vehículos balearon al joven, quien huyó pensando que podría tratarse de un asalto. Una vez que quedó acorralado, los agentes lo redujeron y allí se percataron del error. Un año después, AAM acompañó unos aparatosos procedimientos de la SENAT donde no existía la presunción de inocencia. Portar una pulserita con los colores de la bandera Rastafari o tener un tatuaje en el brazo ya eran motivo para ser demorado, humillado y sospechado de poseer drogas. En estos operativos se incautaron de 3 gramos de marihuana. El último caso sonado es del fallecimiento de la niña Bibi, de 3 años de edad, quien se paseaba con su familia cuando unos agentes, por error, rociaron de balas la camioneta en la que se movilizaba. Existen leyes, existen manuales de procedimiento, la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal, la presunción de inocencia. Letra muerta. Inocentes fallecidos y agredidos, en nombre de la defensa de la vida y del orden. Y acá queremos derrumbar un mito con el siguiente material. En nombre de la defensa de la vida se cometen estos abusos. Este programa, como mucha gente con la que permanentemente debatimos y analizamos este tipo de casos, el caso del doctor Vasconcelos, el caso del propio doctor Con Gallardo,
sostiene la idea que a quien cometa una infracción manejando alcoholizado, por ejemplo, en el tránsito, hay que sacarle el carnet de conducir. No hay que pedirle que colabore con plata. No hay que pedirle que dé dinero a una barrera o que dé dinero para el erario público porque, como decía Peta en algún momento, gracias a eso compramos patrullas. Acá no hay que pedirle plata, porque si lo que hacemos es sacarle plata al criminal que maneja alcoholizado, termina pasando esto. Es cada vez más sorprendente cómo se desvaloriza una vida, cómo quedan impunes hechos que deberían ser penados con fuerza de ley y que a costo de tragedias se otorga libertad a cambio de monedas a quienes actúan sin conciencia. Lo que debería ser una parte de la solución es parte del mismo problema. Un sistema judicial que, lejos de sentenciar infracciones y prevenir mayores perjuicios, libera a culpables y aumenta los daños. Es intolerable que sea la reincidencia de una transgresión el punto de partida para tomar las medidas que debieron tomarse ante el primer delito. Intolerable, porque a medida que se acepta, aumenta el crimen y disminuye la conciencia. No se trata simplemente de encontrar culpables, sino de salvar vidas. ¿Qué seguridad de no ser embestido por un vehículo manejado por alguien en estado etílico tiene aquel joven que habla tranquilamente con un amigo al costado de una ruta? ¿Quién puede garantizar ahora que cruzar un semáforo en verde es lo más seguro? La vía pública se convirtió en el escenario perfecto para la tragedia. Controles encargados prácticamente de recaudar, agentes que actúan con prepotencia y la libertad de conducir que tienen los que en estado etílico agarran el volante. Edgar Contreras Román es una de las víctimas de este sistema inoperante. Mientras estaba estacionado con su moto al costado de la avenida Eusebio Ayala, hablando con un amigo, fue embestido por Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien manejaba su vehículo bajo los efectos del alcohol. Como consecuencia del impacto, los médicos tuvieron que amputarle una pierna a Edgar Contreras. Lo que llama la atención en este caso particular, que es uno de cientos que pasan a diario, es la reincidencia en el delito cometido por Óscar Amarilla, quien en el 2010 ya fue procesado por la causa de exposición al peligro, pero que, sin embargo, el pago de una multa lo dejó absuelto de condena. El Código Penal paraguayo expresa en su artículo 217 que el que dolosa o culposamente condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad, a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias, será castigado con pena privativa de libertad hasta 2 años o con multa. Están los que manifiestan que la primera transgresión a la ley debe tener medidas educativas, es decir, actuar parcialmente con el peso de la ley y aplicar sanciones moderadas a cambio de educar al transgresor y de manera casi cómplice exigirle que no vuelva a repetirlo, porque de lo contrario se llenarían las cárceles si se les condenara a todos por cada primer delito cometido. Por el otro, pareciera ser que no hay modo de educar a quien infringe la ley, y lo que es peor, lo hace más de una vez. En ese proceso en el que se pretende dar una oportunidad al agresor, paradójicamente se pone en riesgo la vida del inocente. La reincidencia, esa maldita costumbre de quien eludió la ley y quedó inmune y que consecuentemente peligra la vida de aquellos que en pleno uso de sus derechos son perjudicados. ¿Dónde está la defensa a la vida de quienes justifican este tipo de sistema que permite que Eladio David Aguilera Adorno, un asistente fiscal que ya mató a alguien, a Antoliana Santa Cruz, estando ebrio, vuelva a manejar su vehículo y haya matado ahora a 2 personas más?
Celeste Rojas y Marcos Llamosas. La reincidencia de nuevo se hace presente en esta historia. El hombre ya tenía que haber dejado de conducir. Este es su vehículo. Perdón, ya tendría que haber estado preso. Ya tenía que haber estado condenado. Preso, condenado. Está en su casa ahora. Ahora, mató a 3 personas, a 3 personas. Está en su casa. ¿Cómo hablamos de defender la vida con un sistema que se sostiene así, doctor? No sé, porque yo no conozco a nadie condenado por la violación del artículo 217 del Código Penal, por exposición al peligro. Todos los casos se resuelven con situaciones de salidas alternativas o con condenas en suspenso exclusivamente cuando la conducción va acompañada de un accidente que genera muerte. Pero en los casos normales de gente, hasta que no maten, no sienten los rigores del proceso penal. Pero hasta que sienten los rigores de la donación, de la coima, de la extorsión y del chantaje. Pero hasta que nos maten, decimos, doctor, pero Sí. acá hablamos de 3 muertes. Sí. Ah, pero es funcionario del Ministerio Público. Claro. Es funcionario, es ciudadano de primera. Doctor, ¿cómo hablamos de cambiar un sistema? ¿Por dónde tendría que pasar el operativo que no solamente tiene que ver con la SENAT, sino aquella historia de defender la vida o defendernos de los narcotraficantes, que es lo que sostiene todo un sistema de violación a la presunción de inocencia, y en contrapartida dejamos que gente que ya mató a más de una persona siga gozando de este tipo de privilegios o impunidad? Ya decía Jefferson, ¿verdad? El precio de la libertad es el eterno control. Lastimosamente los padres del Estado americano, ¿verdad?, ya entendían perfectamente eso. Y no hay otra cosa que aumentar los controles, no que no se haga como se está haciendo ahora, para recaudar, netamente para recaudar, y un efecto preventivo que es mínimo, ¿verdad? Todos sabemos que le pasaron 100.000 o 200.000 o a veces 300.000 y cruzar todas las barreras. O sea, no hay... Recuerdo un caso, me estaban contando, en una noche tuve que pagar 3 barreras, estaba contando en un asado un amigo otra vez. La otra vez, ¿verdad? Y se tendría que cruzar las instituciones. En el caso del allanamiento, que es probablemente una de las lesiones más grandes, ¿verdad?, la intimidad que existen. ¿Por qué? Ya que se la agarra de sorpresa, porque uno de los factores principales del allanamiento es la sorpresa, ¿por qué no acompaña la defensa pública? ¿Por qué no pensamos otro sistema, verdad? Aparte, yo fui uno de los autores de la ley de tránsito, ¿verdad? Y no se cumple, no se sacan los puntos. No, hay un montón de cosas que ya estaban, que nosotros habríamos puesto, ¿verdad? Falta gravísima de conducir bajo los efectos del alcohol. Y justamente para la reiterancia ya se podía perfectamente suspenderle la conducción, pero es letra muerta. Hoy día no se aplica, no se creó la agencia, ¿verdad? Y la agencia creo que sirve hoy día, y lastimosamente es así, ¿verdad? El Consejo Consultivo, sobre todo la agencia, ¿verdad?, sirve para cobrar sueldo, porque yo no vi ningún avance en todo este año de trabajo que ya hizo. Doctor, existiendo la flagrancia, y me acuerdo de aquella barrera que justamente recordábamos recién, en la que te habían detenido, pasaban motociclistas sin cascos, pasaban sin luces, pasaban sin chapas. Sí. ¿La flagrancia no se castiga en este país? No, para nada. Yo a ese señor que era director en ese momento, Guzmán, Manuel Guzmán, ¿no?, le señalaba, mire cómo pasan, le decía. Y recordarán de que a raíz de mi reclamo va y le dice a sus agentes, vamos a controlar un poco chapas. Lógico, en ese momento las multas por las chapas eran mínimas en comparación a las multas por un alcoholtest positivo. ¿Se protege la vida o se busca recaudar? ¿Se busca recaudar lícitamente o se busca recaudar ilícitamente? Esos son los cuestionamientos. Y dice el doctor, debemos generar controles, yo estoy de acuerdo, pero los controles debemos generarlos desde la sociedad, debemos dejar de engordar un sistema burocrático corrupto que se ejerce para ejercer controles complacientes, porque eso es lo que ocurre. Y la prueba de ello es que tenemos un sistema que establece jueces para garantizar los derechos de los imputados y sin embargo en la realidad no garantizan nada, sino que le prestan su apoyo, su ayuda, su asistencia y su complicidad a los fiscales.
Me queda esto que decías porque es parte de un material que preparamos también. Hay una organización que en algún momento estuvo aquí con nosotros que se llama Estamos cansados de sus leyes. Sí. Y cuando decís debemos generar controles de la sociedad, también preparamos un material respecto a uno de los representantes de ese grupo, que se expresaba a favor de la sociedad, en contra de los abusos del poder, y la postura cambió de manera radical de un momento a otro. Fíjense en este material que preparamos. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a eso que estamos hablando? Ariel, ¿sí? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Mesa. Alberto. Sí, yo soy consumidor. Justamente sobre eso quisiera... Más cerca al micrófono. Perdón, nosotros, como ciudadanos, discúlpenme con todo respeto le digo, nosotros no le llamamos a esta ley seguridad vial, le estamos llamando recaudación vial. Bueno, yo soy un ciudadano común que viene a darte una mano. Antes que nada, Alberto Mesa es mi nombre. Me están diciendo de que vos te estás negando a la prueba de alcohol. Eso ellos son testigos. Nosotros como ciudadanos comunes como vos, yo puedo estar mañana en la misma situación que vos. ¿Quién te paga? A mí nadie me paga, no tengo ¿Y por qué no estás en tu casa con tu hijo? Justamente porque estoy trabajando acá con gente como vos. Y vos tenés mucha plata para estar perdiendo tu tiempo. No tengo mucha plata, pero a nosotros nos gusta la seguridad vial. Nosotros nos encargamos de... Nosotros no le llamamos a esta ley seguridad vial, le estamos llamando recaudación vial. Pero a nosotros nos gusta la seguridad vial. Pero para solucionar acá, demostrarle a ellos que vamos a estar tomados. Eso es el parquímetro. Nosotros somos testigos acá, somos ciudadanos como vos. Le estamos llamando recaudación vial. Socarle el alcoholímetro, socarle la ley 56/14, la nueva ley de tráfico dice que vos estás obligado al sometimiento de las pruebas. Nosotros no le llamamos a esta ley seguridad vial, le estamos llamando recaudación vial. ¿Quién es eso? ¿Cómo te llamas vos? Amigo, te voy a decir una cosa. ¿Vos tenés sueldo? ¿Quién te paga tu sueldo? Escuchame después. ¿Quién te paga tu sueldo? ¿Vos tenés otro seguro sin sueldo? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Mesa. Alberto. Sí, que empiecen las persecuciones y represalias, por ejemplo, en contra de los miembros. Ese es uno. Pero eso no es el problema. El segundo, lo que a mí más me preocupa es, eso es lo que les dije yo a ellos. Ustedes cuando están ahí viendo cómo se maneja el sistema, hay un grupo de WhatsApp donde todos los días todo el personal le informan al jefe qué es lo que pasó, qué novedades hay, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a enemistarnos con ellos, oña caramata ya jefe, hoy un móvil del grupo ya estamos cansados de sus leyes, hizo tal cosa, jefe, yo estamos cansados de sus leyes, borracho, así como la vez pasada en Roquealó, en Puerto del Remanso, ¿verdad? Y eso fue... tarde o temprano después los jefes le van a ir entrando en la cabeza y van a decir, mira, estos son gente conflictiva. ¿Y qué va a pasar ahí? Van a terminar nuestras relaciones, van a lograr esas municipalidades que se le dé a los PMT la ruta otra vez, cosa que ahora, reitero, ¿verdad?, no se está dando por el compromiso que la caminera tiene con nosotros. Al ser nosotros sus aliados, ellos están comprometidos a respetar eso que nosotros fuimos a pelearnos ahí para defender su territorio como ellos piensan, ¿verdad? Acá no la calle del costado. Sí, Alberto, ¿qué tal? Somos miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros no le llamamos a esta ley seguridad vial, le estamos llamando recaudación vial. Con todo respeto les digo que esa es la opinión nuestra. Gracias. ¿Alguien más quiere expresar algo? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que quedó evidenciado en este material? No es solamente un cambio de postura, eso es una cuestión hasta anecdótica dentro de todo. ¿Cuál es el precio de ese cambio de postura? Hablaba de Oñencaramata, Orerejes y Cuay, entonces es mejor estar nomás con ellos trabajando. Porque si no va a pasar lo que pasó en Roca Alonso, le agarraron a uno de nuestros compañeros. Vamos a pelear por ellos por su pedazo de ruta, en lugar que agarre la PMT. Qué grave es, doctor, cuando estos controles desde la sociedad terminan convirtiéndose en alianzas para lograr inmunidad. Sí, eso es grave. Y no se da solamente en este aspecto, se da en varios aspectos. Si uno recorre las redes sociales, encuentra muchas expresiones de solidaridad hacia la gestión de la Senad, hacia la gestión de su anterior administrador,
justificando el hecho como un error, un daño colateral, la denominación que se había utilizado, una desgracia, pero comparando con toda la gestión anterior había que tener consideración. Sí somos en alguna medida complacientes con el poder, no entendemos de que, como decía el doctor Kohn, citando a los padres de la patria en los Estados Unidos, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Desde la sociedad, desde la sociedad civil, no organizándonos en grupos que en definitiva postulan intereses sectoriales, sino en nuestra actividad desde la escuela debemos enseñar a los niños. Y yo celebro porque gracias a la visualización de aquel programa de las barreras he sido invitado a conversar con niños de secundaria, de primaria, sobre la vigencia de los derechos ciudadanos, ellos que son víctimas de abuso desde la policía que sube a los ómnibus a pedir documentos de identidad, los baja por no llevar la cédula a la escuela, al colegio, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que emprender, tenemos que ir educando a nuestra gente para que sepa cuáles son los derechos que tiene. Hay gente que no sabe cuáles son sus derechos y lógicamente, si no sabe cuáles son sus derechos, no tiene la posibilidad de reclamarla al Estado en los casos de abuso de autoridad, en los casos de abuso de poder. Y es lógico, si a un juez y a un fiscal de la República les asustan las bayonetas o los uniformes y firman órdenes de allanamiento y convalidan detenciones ilegales, ¿qué será una persona de a pie, una persona de la calle? Gracias, doctor, por acompañarnos. Cuando guste. Muy amable. Doctor Kohn Gallardo, gracias por estar con nosotros y recalcar y reiterar la importancia desde la academia de hacerle entender eso que hoy es una necesidad y una urgencia. Que la Corte diga, señores, así se procede, porque las bases de fiscales, de jueces, en su forma de razonar, carecen de esa lógica. Así mismo. No, hay que buscar, lastimosamente hay que buscar innovaciones, también elementos innovadores, ¿verdad? Te quería dar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo solucionó el tema Brasil hace poquito, el año pasado, ¿verdad? Cómo solucionó el tema de las barras bravas. ¿Quién se iba a controlar las barras bravas? Sus madres. Sus madres se empezaron a matar y una cantidad de muertos ya había y se desesperaron las madres y se pusieron la camiseta y bueno, vamos con nuestro hijo y le empezaron a controlar. Terminó cero violencia en los estadios de Brasil. Y es una forma innovadora, ¿verdad? Eso hay que ver. No hay que buscar mejorar el derecho penal, hay que buscar algo mejor que el derecho penal. Gracias, doctor. Muy amable. Hacemos la pausa, venimos en breve.